Bien, compañeras. Entonces, fíjense bien, vimos un poquito de historia la vez pasada. Entonces, después de todo esto que les contaba del descubrimiento de América, que nos quedamos ahí, o el feudalismo y después el descubrimiento de América que se da, pasan los años y por ahí entre los 1700, 1800, ¿sí? Van a surgir varias cosas en la historia de la humanidad y de ahí surge la sociología. La sociología va a surgir como la necesidad que tiene la sociedad de explicar estas cuestiones que pasan dentro de la sociedad, que lo vamos a llamar fenómenos sociales, ¿sí? Todo aquello que pasa en la sociedad lo vamos a llamar como fenómeno social, ¿sí? El machismo es un fenómeno social, el feminismo es un fenómeno social, la delincuencia es un fenómeno social, la pobreza es un fenómeno social, eh, el amor es un fenómeno social, ¿sí? O sea, todo lo que ocurre en la sociedad es un fenómeno social, ¿no? Entonces, surgen demasiados fenómenos sociales después de todo esto que les estaba hablando de historia. ¿En qué época surge todo esto? Hay tres momentos, digámoslo así, fundamentales para el surgimiento de la sociología. Uno va a ser la época de la Ilustración. La época de la Ilustración, les repito, el siglo de las luces, en los años 1700 a 1800, eh, surgen grandes pensadores, ¿ok? Y esos grandes pensadores que empiezan a surgir, eh, se empiezan a cuestionar el porqué de las cosas, ¿no? El porqué de las cosas, no sé, lo que existe a mi alrededor, ¿por qué existe? No existe porque hay un Dios que diga que debió existir esto, sino debe haber algo, un conocimiento más profundo que me diga el porqué de las cosas, ¿no? Y entonces ahí surge el siglo de las luces o la época de la ilustración, surgen grandes pensadores, surge por ejemplo Freud, ya tienen a Freud, a Weber, a Comte, a Maquiavelo, a Rousseau, Adam Smith, el padre de la economía, muy importante. Surgen muchísimos Voltaire, surgen muchísimos pensadores en la época, ¿no? Y entonces esos pensadores comienzan a darle explicación a varias cosas que sucedían, más aparte se hacen preguntas muchísimo más profundas y eso es una de las cuestiones por las cuales nace la sociología, ¿no? Otra cuestión en la historia importante para que surja la sociología va a ser el, la ilustración, perdón, ya dijimos la ilustración, la Revolución Francesa, disculpen. La Revolución Francesa, es muy importante, 1789, cuando surge la Revolución Francesa, ¿sí? Para que se aprendan la fecha muy importante, porque es una fecha importantísima en la historia de la humanidad, 1789, ¿ok? Entonces, en 1789 surge la Revolución Francesa y entonces lo que pasa con la Revolución Francesa es que ocurren muchos cambios, se derroca el gobierno francés, hay una unión entre la burguesía y el pueblo, es decir, los ricos y los pobres se unen para derrocar al rey francés, discúlpenme, y obviamente eso lleva a un cambio, a otro cambio en sistemas económicos, políticos y sociales. Surge un gran eh, dictador, si lo quieren ver así, pero sobre todo conquistador, ¿sí? Hay un gran conquistador en la historia de la humanidad el mejor, quizá, que es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte es un gran conquistador, ¿no? Entonces surge Napoleón Bonaparte, que va a tener una importancia grandísima en la historia de la humanidad. Gracias a él surgen los bancos en Inglaterra, se crean los bancos por el miedo a que Napoleón, en ese entonces tenían miedo de que Napoleón terminara conquistando toda Europa, ya lo había hecho con grandes partes de África y tenían miedo que Napoleón llegara a conquistar Europa. Entonces de ahí se crean los bancos por el miedo de que Napoleón llegue y te quite tu dinero. Luego, Napoleón también va a tener una parte fundamental de importancia en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Quizás si no hubiera existido alguien como Napoleón Bonaparte en la historia, quizá no se hubiera dado la Primera Guerra Mundial, quizá eso no lo vamos a llegar a saber,
porque no podemos cambiar las cosas que ya pasaron, ¿sí? Pero es una hipótesis. Entonces, eh, ocurren muchos cambios, ¿no? En la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa, va a ocurrir la Revolución Industrial. Y esas dos revoluciones, tanto la francesa como la industrial, que gracias a la Revolución Industrial hoy tenemos lo que tenemos con esto de la globalización, ¿sí? Empezaron a generar demasiados cambios en la historia de la humanidad y entonces se empiezan a cuestionar, pues, ¿qué onda con la interacción humana? ¿Ok? Y entonces, por ahí de 1838, surge un gran pensador que se llama Augusto Comte. Augusto Comte es el primero en utilizar el concepto de sociología para referirse a una nueva manera, ¿sí? De reflexionar sobre el mundo, ¿ok? ¿Cuál era esta intención, esta nueva manera de reflexionar el mundo? Bueno, lo que quería Augusto Comte y que la misma sociedad ya lo pedía, ¿sí? No era otro, perdónenme, más que el único objetivo que se tenía era explicar cómo es y cómo funciona la sociedad. Entonces, eso es lo que es la sociología. La ciencia es la rama de las ciencias sociales encargada de explicar cómo funciona la sociedad y qué es una sociedad, ¿no? Entonces, aquí muy importante para nosotros en las cuestiones de la pedagogía, entender, ¿sí? Este, estas cuestiones de que queremos saber qué es una sociedad y este, qué es una sociedad y cómo es que funciona una sociedad. Para eso tenemos a la sociología, ¿ok? Esa es la ciencia encargada de explicarnos esto, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy importante entonces definir qué es una sociedad. Ya sabemos que la sociología es la rama de las ciencias sociales que se va a encargar de estudiar qué es una sociedad y cómo funciona una sociedad, ¿sí? Cómo funciona la sociedad a través de los fenómenos sociales, ¿ok? Entonces, ahora hay que definir qué es una sociedad, ¿ok? La sociedad la vamos a definir como una colectividad de seres humanos que viven y actúan en un sistema de relaciones interdependientes, ¿sí? Les repito, la sociedad es un conjunto o una colectividad de seres humanos que viven y actúan en un sistema de relaciones interdependientes, ¿ok? O sea, recíproco. Algo interdependiente es recíproco. Tú me das, yo te doy. ¿Ok? Tú me das, yo te doy. Es decir, necesito carne. ¿A dónde voy? Al carnicero. El carnicero me hace el favor de conseguirme la carne, partírmela en pedacitos para que yo nada más la cocine. ¿Y yo qué hago? Toma, te remunero económicamente gracias a que tú me estás dando algo que yo necesito, como lo es la carne. ¿Ok? Entonces, esto va a ser muy, muy, muy importante. ¿Sale? Entonces, a eso llamamos sociedad, a la colectividad de seres humanos que viven y actúan en un sistema de relaciones interdependientes. ¿Ok? Ahora, aquí en la cuestión de lo social, vamos a hablar de, por ejemplo, grupos, instituciones sociales. ¿Quién forma un grupo y quién forma una institución social o asociaciones? ¿Sí? Pues los humanos, es decir, el individuo. ¿Sale? Entonces, ok, los individuos forman grupos, forman instituciones sociales, forman asociaciones, ¿ok? Y entonces vamos a ver cómo es que se da la interacción entre los individuos en un grupo, en una asociación o en una institución este, social, ¿ok? Aquí muy importante para ustedes en pedagogía, es importantísimo que definamos, ¿sí? ¿Qué es un grupo? ¿Ok? Y cómo se forman los grupos. Los grupos, para empezar, se pueden formar de manera natural, ¿sí? O de manera, o sea, es decir, de manera natural o de manera orgánica o de manera artificial. Hay grupos naturales y hay grupos artificiales. Un grupo natural pudieran ser tus amigos, ¿sí? Es decir, tú como individuo decidiste reunirte con ese conjunto de personas, ¿ok? Y ese es un grupo natural u orgánico. Tú decides formar ese grupo.
Hay otros grupos que no son orgánicos, es decir, que no se forman de manera natural, sino que son artificiales, es decir, alguien forma el grupo. Por ejemplo, en tu trabajo, ese no es un grupo natural, es un grupo artificial porque hubo alguien que los contrata dependiendo de sus capacidades y forma esos grupos. O, por ejemplo, a lo que nos interesa con ustedes de pedagogía, los grupos escolares. Los grupos escolares son grupos artificiales porque son un conjunto de personas que no es que decidieron ellos exactamente reunirse, sino que hay una institución que reúne a ese conjunto de personas dependiendo a qué carrera o a qué nivel escolar se inscribieron y tú vas formando. Es decir, si tú, imaginen que en una institución preparatoria se inscriben 100 alumnos, no vas a hacer un solo salón de 100 alumnos, probablemente hagas, no sé, unos 5 salones de 20, que sería lo sano. Lo insano, ya lo que vas a ver lo más común es que armen dos grupos de 50, ¿no? Obviamente para ahorrarse el sueldo de un maestro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante, compañeros, ¿no? Compañeras, perdónenme. Entonces, esto va a ser muy, muy importante lo siguiente. Entonces, hay que definir qué es un grupo, porque esto de qué es un grupo es muy importante, sobre todo aquí en la cuestión de pedagogía. ¿Por qué? Porque los grupos naturales van a ser un grupo. Es muy difícil que un grupo natural no sea un grupo. ¿Por qué? Porque tú decides reunirte con ellos. ¿Por qué? Porque tienen algo en común. En los grupos artificiales, obviamente van a tener en común que quisieron, por ejemplo, en una escuela se quisieron inscribir a ese nivel, pero no decidiste tú con esas personas. A lo mejor sí, yo quería estudiar tal carrera, pero no con esas personas. Yo no lo decidí. Fue la institución que me puso con estas personas. Entonces, algo muy importante cuando ustedes, específicamente ustedes de pedagogía, trabajen con grupos, es esta cuestión de qué es un grupo. Un grupo lo vamos a definir como un conjunto de personas que tienen una meta en común. Y aquí yo subrayaría, o lo importante de la definición, es la meta en común. ¿Por qué? Si un supuesto grupo no tiene una meta en común, entonces ahí llámalo como quieras, pero no es un grupo, es una muchedumbre o lo que tú quieras, pero no es un grupo. Un grupo para ser grupo debe de tener una meta en común, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Cuando tú tengas grupos con los cuales vayas a trabajar, lo primero que tienes que hacer es diagnosticar si realmente ese conjunto de personas con las cuales tú vas a trabajar son un grupo o no son un grupo. Es lo primero que debemos evaluar, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Bueno, la meta. Si tienen todos claros cuál es la meta que tienen en común. La meta la deben tener en común todos. Para que tú formes un grupo, deben tener una meta en común. Así es como tú a lo mejor un conjunto de personas las haces que sean un grupo. A todos los enfocas en que tienen la misma meta. Y eso en automático hace que ese grupo sea más unido. Unido, ojo, unido no significa que van a ser mejores amigos o que van a ser amigos. Unido significa que van a saber trabajar en conjunto para lograr la meta. Que quizá no nos llevemos bien, ok, o quizá no me caigas bien, mejor dicho, pero al momento que tenemos que trabajar, trabajamos muy bien, porque tenemos una meta en común. Mi maestro, que es una eminencia, este, en diferentes áreas de la psicología, cuando me dio la materia de dinámicas de grupo, lo primero que nos dijo fue esta cuestión, ¿sí? Hay que tener en cuenta la meta, ¿sí? La meta en el grupo, ¿sí? Que las personas se enfoquen en la meta, ¿sí? Y entonces, otro de los grandes consejos que me dio este maestro es trabaja con las personas, no con tus mejores amigos del salón. Trabaja con las personas que mejor trabajes,
¿sí? Que no necesariamente y normalmente no siempre son tus mejores amigos. ¿Por qué? Si tú a tus mejores amigos del salón los pones a hacer un trabajo, una exposición o lo que sea, por ejemplo, en la universidad se da mucho de que terminas mejor yéndote a tomar y la exposición pasa a segundo término. ¿Por qué? Porque tu meta con tus mejores amigos es pasarla bien, no la exposición. Si tú te juntas con personas que no necesariamente sean de tus amigos en el salón, la meta que ahí tiene ese grupo es la exposición y no pasarla bien. Entonces, obviamente te vas a enfocar en la exposición, ¿sí? Y eso lo he visto a lo largo de mi experiencia profesional y digo, ok, ese fue un muy buen consejo que me dio el maestro. Obviamente él sabía por qué me lo decía. Este, a nuestro grupito de amigos nos lo dijo una vez porque éramos malísimos para trabajar en equipo, éramos buenísimos para echar desmadre, ¿sí? Entonces, se fijan, ahí la meta no va acorde, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Cuando tú tengas o estés trabajando con grupos conflictivos, en- tu trabajo sería enfocarlos a todos a la misma meta, ¿sí? Y otra cuestión muy importante, no vayan a cometer el error de que les dan un grupo de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, de cualquier nivel, y que ustedes cometan el error de pensar en automático que están trabajando con un grupo, porque muchas veces ni siquiera son un grupo, ¿sí? Yo he conocido salones que ya van, no sé, en tercero, cuarto, hasta quinto, y no son un grupo. Además, he conocido eh, personas que terminan una carrera y su grupo nunca fue un grupo. Y tú lo detectas, tú lo sabes ver, y más en clases presenciales, tú logras identificar cuando un grupo no es un grupo. Entonces, por ejemplo, aquí yo les diría, lo primero que tenemos que hacer en la materia de sociología de la educación, o para decir ustedes que realmente vieron la materia de sociología de la educación, es primero no tengo que asumir que todo grupo que me den en automático es un grupo nada más por estar en una institución. Me tengo que cerciorar de que realmente estoy trabajando con un grupo y si diagnostico que lo que tengo enfrente de mí solamente son un conjunto de personas, pero que no tienen una meta en común, mi primer trabajo como pedagogo, como docente, como lo quieran ver, es formar un grupo. Al mismo tiempo que estoy dando una clase. ¿Sí? Entonces las primeras clases son fundamentales en cuestiones de pedagogía. ¿Por qué? Porque las primeras clases son las que van a permitir desarrollar el cauce de ese conjunto de personas. Es decir, si van a ser un grupo o no lo van a hacer. Entonces, en primeras clases se recomienda que al mismo tiempo que tú estés dando la materia, ¿sí? En cualquier nivel que me estés hablando, también te encargues de trabajar las cuestiones grupales, que las personas se conozcan, que las personas establezcan relaciones entre sí, hazlos interactuar entre sí, ¿ok? Justamente yo el sábado recibí un grupo de universidad nuevo. Entonces había unos muchachos que ya habían tomado una materia, pero llegaron alrededor de, son 19, digamos que unos 7, tal vez exagero, pero 7 tomaron ya una materia de un mes o los restantes no han tomado materia, es su primera materia, ¿no? Entonces, eh, yo primero me enfoqué aquí esto es a nivel universidad, yo primero me enfoqué en dar temas de psicología, porque la carrera es de psicología, profundizar mucho para que se enganchen, ¿sí? Porque lo primero que yo quiero hacer es que individualmente se enganchen, es decir, que les haya gustado esa primer clase, que digan, ah, no me equivoqué de carrera, sí, esta es la que quería, ¿no? Lo logré, ¿por qué lo logré? Porque ellos me lo mencionaron, ¿no? Conforme se fueron yendo de la clase, que terminamos la clase, se fueron saliendo y me fueron dando una retroalimentación positiva de la clase, ¿no? Que les gustó, etcétera. Ahora, la segunda clase lo que yo voy a hacer es, ok, ya vieron, que sé del tema de psicología, les gustó, entonces, ahora lo que voy a hacer es, ahora sí, voy a trabajar la parte de interacción entre ellos, porque entre ellos no interactuaron demasiado, ¿sí? Sí les hice una dinámica, por ahí para cuestiones de interacción y de explicarles algunas cosas que ustedes lo pueden implementar,
Acuérdense que a mí me gusta mucho también darles técnicas al mismo tiempo que estamos viendo una clase. La dinámica va de la siguiente manera, es una dinámica muy sencilla, la pueden encontrar en YouTube y en diferentes lados. Simplemente lo que tienes que hacer es pedirles que se agarren de la mano y hacer un círculo y todos agarrados de la mano en círculo van a decir lo mismo que tú digas, pero van a hacer lo contrario a lo que tú digas. Es decir, en voz alta van a decir lo mismo que tú, pero hacen lo contrario, ¿no? Entonces dices izquierda, se mueven un pasito a la derecha, pero tienen que decir izquierda. Derecha, ok, igual, dan un pasito a la izquierda, pero dicen derecha. Adelante, atrás, izquierda, derecha, y así vas jugando con ellos, ¿sí? Para que interactúen. Luego cambias, que digan lo contrario a lo que tú dices, pero hagan lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? Y otra vez, interactúas, ¿no? Que se empiecen a reír. Es muy importante la risa. Por ahí ustedes a lo mejor en alguna materia ya vieron a Auswell, que habla del aprendizaje significativo. Recuerden que hay que conectar la risa con lo que se está viendo y eso convierte en significativo el aprendizaje o que el alumno ojo, sobre todo en las partes teóricas, trata que lo teórico que tú estás hablando lo relaciones con la vida cotidiana para que el alumno pueda darle un sentido a lo que está viendo. Si nada más hablas de cuestiones teóricas y el alumno no le encuentra sentido a eso teórico, no va a ser significativo, ¿ok? Y se le va a olvidar al alumno. Y lo que queremos es que el alumno recuerde para que lo pueda utilizar después en el campo laboral, esa parte teórica que tuviste, ¿no? Entonces, esa es una dinámica que ahí se las dejo para que las personas empiecen a interactuar. Ojo, tengan mucho cuidado. Hay personas que de repente se me estresan muchísimo en esa dinámica. Entonces, ustedes no es de que nada más la hagan y ya tienen que leer muy bien a las personas porque va a haber personas que se empiecen a desesperar, se empiecen a poner de malas. Entonces, si tú ves que hay personas que se desesperan, se ponen de malas, como es una primera interacción que está teniendo el grupo, cortamos la dinámica, ¿no? Es mejor cortar la dinámica e ir poco a poco, ir trabajando pequeñas dinámicas para que se vayan integrando, ¿sí? Pero ojo, también está la parte individual, ¿sí? Cada uno tiene sus experiencias personales que va a ir acarreando y va a traer frustraciones, va a traer un montón de cosas. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? El cómo cada uno de nosotros aporta algo a un grupo, qué es lo que provoca eso que nosotros aportamos, discúlpenme, a ese grupo, ¿sale? Entonces, esa es la definición de grupo. Es muy importante que cuando ustedes reciban un grupo, no asuman de que es un grupo simplemente porque pues se inscribieron aquí en la escuela, ¿no? Entonces, si están en la escuela, pues deben tener algo en común, ¿sale? Ahora, eh, acuérdense que la sociología, ¿sí? Es una ciencia deductiva, o sea, va de lo general a lo particular, ¿ok? La sociología, les repito, va de lo general a lo particular. Es decir, este comportamiento general, vamos a verlo por qué lo hace específicamente esa persona, ¿sí? O sea, la sociología se encargaría de estudiar el fenómeno del feminismo, ¿ok? Como una generalidad, pero después lo vamos a particularizar. ¿Por qué esa mujer actúa como actúa en un sistema feminista? ¿Sí? ¿O por qué el niño actúa como actúa en la escuela? Ah, pues ¿por qué crees? No porque el niño sea así necesariamente, y de eso se encarga la sociología, sino porque en su casa, que es otro sistema social, hay ciertas interacciones que el niño aprende y que después él las lleva a otro sistema social como es la escuela, a otro grupo. Es decir, tú aprendes una cosa en un grupo, la vas a llevar a otro grupo. ¿Ok? Entonces, yo siempre les digo, ¿quieres saber cómo está la familia? Una familia, ve a los hijos. Si tú quieres saber cómo es una familia, simplemente lo que tienes que hacer es analizar a los hijos.
Tú analizas a los hijos y te vas a dar cuenta cómo está ese sistema familiar. ¿Quieres saber cómo es una institución educativa? Ve cómo son los alumnos, ve cómo se comportan los alumnos, ¿no? Y vas a ver cómo es esa institución educativa. O ve a los maestros. ¿Quieres saber cómo es una escuela? Ve a los maestros y tú vas a saber, darte una idea de cómo son los maestros, ¿sí? Y esto va a ser importante. Entonces, aquí la cuestión de la perspectiva sociológica, les repito, consiste en ver lo general en lo particular, ¿sí? O lo que es lo mismo, si lo quieren ver de otra manera, sin renunciar a ver las particularidades del individuo y sus acciones, ¿ok? Estas van a determinar en el grupo, ¿sí? Al que pertenece. O sea, tus particulares como individuo sí van a determinar cómo es que te comportas en un grupo, en la sociedad a la que perteneces, ¿ok? Entonces, acuérdense, hay categorías y la sociedad los clasifica en determinadas categorías, ¿ok? Las va a clasificar, ¿sí? Y va a determinar nuestras experiencias. O sea, por ejemplo, a mí muchas veces me sucede que estoy en una reunión y, y me ven muy desmadroso y dicen, ¿en serio eres maestro? Y les digo, sí. Ay, es que te ves muy desmadroso. Bueno, es que tú me quieres clasificar con el concepto que tienes tú de maestro. Entonces tú piensas que todos los maestros tienen la misma estructura, ¿no? Y hay que tener con ese cuidado con esas cuestiones, ¿no? Las famosas etiquetas sociales. Ah, eres maestro, tienes que ser de determinada manera. Eres psicólogo, tienes que ser de determinada manera. Eres pedagogo, tienes que ser de determinada manera, porque si no lo eres, estás mal, ¿sale? Entonces, esto va a ser muy, muy importante en las cuestiones, de la sociología, ¿sale? Entonces, eso es lo que la sociología, ¿sale? Eso es lo que estudiamos, ¿sí? Implica ver las cosas de un modo diferente a lo familiar o a lo que suponemos, ¿sí? A lo obvio. La sociología te saca de lo obvio, ¿sí? Entonces, es muy importante para entender la sociología, para saberla aplicar, que tengamos curiosidad. Una característica del sociólogo es la curiosidad, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, los paraguas transparentes? ¿De quién inventó los paraguas transparentes y por qué se pusieron de moda? O, por ejemplo, ¿por qué está esta cuestión del anillo de compromiso y el anillo de matrimonio? ¿Qué significa o qué significa casarse? ¿Sí? ¿Por qué esta carga que le damos al concepto de matrimonio? ¿En qué momento? ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Por qué los maestros deben andar de vestir siempre en las escuelas? ¿Sí? Entonces, eh, ¿por qué? O las cuestiones, por ejemplo, ya particularidades, porque hay sociedades en las cuales los índices de suicidio son altos, o por ejemplo, niveles académicos. ¿Qué tiene que ver el nivel académico con el tipo de sociedad que estemos analizando? Porque hay sociedades que tienen menor nivel académico. ¿A qué se debe? ¿A realmente una cuestión económica? ¿A una cuestión aprendida? Por ejemplo, hoy en día, un fenómeno social que ustedes pueden ver muy bien en las cuestiones educativas es que al joven ya no le llama la atención estudiar. Ya no es como antes, al joven ya no le llama la atención estudiar. Estudia hasta la prepa la gran mayoría porque pues los mamás y los papás los mandan, ¿sí? Pero ya no les llama la atención, ¿sí? ¿Por qué? Yo hablando con mis alumnos de prepa, me tocó la experiencia de dar clases en prepa el mes pasado, todo el mes de septiembre estuve en prepa, malamente acepté un trabajo ahí en UTEG
este, y me invitaron de lunes a viernes a estar dando clases de prepa, di la materia de sexualidad específicamente y estaba dando comprensión de la ciencia también, nada más por 15 días en lo que conseguían maestro. Pero a mí lo que me llamó la atención muchísimo es que los maestros llegan y son escuelas incorporadas a UDG, entonces tienen el formato de trabajo de la Universidad de Guadalajara. Nos dan un manual, los alumnos compran ese manual y tienen que contestar ese manual. Entonces los maestros llegan, les dan el manual, les dicen lo que tienen que contestar y esa es toda la clase. Si a lo mejor tienen una duda, se la responden, pero en particular a cada alumno, pero ya es muy raro ver a un maestro dando clase. Entonces llego yo, ¿y por qué les comento esto? Llego yo, ya saben yo cómo doy las clases, así como les doy las clases a ustedes, así doy las clases en preparatoria. Entonces normalmente yo en preparatoria llego y doy la indicación de que no vengo a cuidar niños, vengo a dar clase y entonces a mí no me gusta estar callando gente, sentando gente, que a dónde vas, que yo no soy niñera, entonces a mí me gusta hablar mi tema de clase, preguntar, que se dé un diálogo en la clase, ¿sí? Hacer actividades, pero no me gusta a mí ponerlos a estar contestando cosas en la hora de clase. A lo mejor de tarea, pues bueno, de tarea te dejaré una que otra cosa, ¿no? Pero en el momento de la clase a mí me gusta estar hablando, que el alumno me pregunte, hacer alguna que otra dinámica, ¿sí? Pero no cuestiones de investigación, ¿no? De que investiga el concepto tal. Eso, para eso está la casa, ¿no? Para eso ustedes tienen tiempo, en su casa que le puedes dedicar a estar haciendo esas cosas, ¿no? No el tiempo que tú, vas a una clase. La clase es para que el maestro te comparta su experiencia y te explique cosas, ¿sí? Y que tú puedas preguntar y participar, pero no tenerte ahí sentado como obrero, buscando en el celular o viendo videos en el celular, se supone que eso debe hacer el maestro, ¿no? Esa es mi visión de educación, ¿no? Y entonces, lo primero que pasa la semana en que yo estoy dando clases ahí, los alumnos me dicen, maestro, es que usted es bien raro. Les digo, ¿por qué soy muy raro? Es que usted se preparó, se presentó, empezó a platicar con nosotros, empezó a dar la clase, nos pregunta cómo nos va, nos cuenta un poquito de su vida al mismo tiempo que está explicando la parte teórica, entonces sentimos que lo conocemos. Hay maestros que simplemente nos hacen sentir como que somos un objeto y el maestro nada más necesita mantener quieto a ese objeto para que le paguen. Y es muy curioso, que los alumnos te comenten esto, o sea, que ellos pareciera que uno como adulto se le olvida que fue niño o fue adolescente. Eso es lo que yo puedo ver con los docentes que yo tuve experiencia aquí en prepa y con otros docentes que tuve en otras escuelas nivel preparatoria, que se nos olvida esta parte. Me puedo incluir porque yo a pesar de que haga lo que haga en clases de vez en cuando, sí te come los demás trabajos o las demás cosas que tengas que hacer y por ahí va a haber días en los que se te olvide que eres adolescente y te hagan enojar, ¿sí? Y entonces te olvidas de la parte humana, ¿no? Que la educación, y por ahí se los hablaba Paulo Freire, te lo habla Auswell, teóricos que ustedes a lo mejor ya han visto, de cuestiones pedagógicas, de que la parte humana es muy importante al momento de la cuestión educativa y eso se está perdiendo. Entonces el alumno, fíjense bien, aquí esto se está perdiendo y se los puedo decir con demasiado conocimiento de causa, se está perdiendo que el alumno eh, empiece a, entre comillas, idolatrar al maestro o a la maestra, ¿sí? Que empiece a decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero hablar como ella, yo quiero hablar como él, yo quiero poder entender las cosas como las entiende mi maestra o como las entiende mi maestro, me gusta cómo explica, no sé, algo. ¿Sí? Y entonces eso lo que va provocando es que digan, yo quiero estudiar esto porque tuve un maestro que me marcó muchísimo y entonces que me gustó mucho cómo daba la clase, que así deberían ser todas las clases, porque luego pudiéramos afectar en las decisiones del otro. Y esto es muy importante. Esto es lo que estudia la sociología. O sea, cómo tú afectas a la decisión que toma otro.
¿sí? Yo sé, ahorita está muy de moda la cuestión de la psicología y de que la cuestión de la individualidad y todo este rollo, ¿no? De que los otros no deberían afectarte para tomar tus propias decisiones. Bueno, la sociología de lo que se encarga es de decirte, quítate esa cuestión utópica. Obviamente te afecta lo que haga el otro, ¿sí? A mí, si un alumno me hace una mala cara un día, claro que me va a afectar, ¿sí? Por más que yo diga, "Ah, a mí no me afecta lo que hagan los alumnos", claro que te afecta. Cuando un alumno te dice, oiga, maestro, me gustó su clase, oiga, maestro, por ejemplo, ahorita me está pasando en otra escuela también son clases en línea y me tocó señoras, dos alumnas que las cambiaron, es decir, ya no les doy clase yo, eh, me tocó otro grupo, es cada mes la materia, y entonces me empiezan a escribir, me dicen, maestro, estoy escuchando sus clases, otra vez, porque el maestro nuevo que me tocó me puso pura diapositiva, y nada, me está poniendo diapositiva, y ya me aburrí, y con ustedes nos platica de ciertas cosas, aparte nos está diciendo cosas teóricas, pero también nos platica de la vida y cómo relacionar eso teórico con la vida. Total, que le gustó y eso obviamente a mí me afecta. Acuérdense, afectar, muy importante en sociología o en las ramas de las ciencias sociales, quítenle la connotación negativa a la palabra afectar. Afectar es que modifican algo, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, acá en la prepa me pasó yo sabía que desde la segunda semana que estaba dando clases ahí en la prepa, que yo nada más era esa materia y terminando esa materia yo ya no iba a tomarles materias porque me quedaba algo retirada a la prepa, me quitaba mucho tiempo, no podía dedicarle bien mi tiempo a otras cosas, como ahorita pues ustedes se dan muy bien cuenta, tengo muchos pacientes ahorita, más aparte de las clases. Entonces ya no tengo tanto tiempo como antes libre, más aparte la cuestión de PGR. Entonces, eh, no tengo tanto tiempo libre y al haber aceptado esas clases, sí, si yo les platicara el mes de septiembre, no tuve tiempo de mí para nada, ¿no? Pero más aparte no me gustó porque la escuela era muy militar. Yo la veía muy militarizada, los maestros los veía muy cuadrados, o sea, es como que el alumno no se salga y ponerle reporte al alumno por todo. ¿No? Por todo. Y entonces ahí se pierde esta parte muy importante, ¿no? Que se encarga la sociología. Vamos a ver diferentes teorías. Vamos a ver nosotros cuatro teorías sociológicas para explicar la sociedad, ¿ok? Vamos a ir a lo largo de la materia, vamos a ver cuatro teorías sociológicas. Cada teoría sociológica que veamos va a ser una teoría por clase porque las quiero profundizar. Cada teoría que veamos la voy relacionando con la pedagogía, ¿ok? Pero es muy importante que si ustedes quieren explicar algo social, necesitamos escoger alguna de esas cuatro teorías. Son las cuatro teorías de la sociología para explicar los fenómenos sociales. Tú lo puedes explicar a través de las cuatro teorías, ¿no? Y les voy a ir diciendo, por ejemplo, a lo largo de la clase, esta teoría es no sé, por ejemplo, cuando veamos a Marx, que va a ser el primero que veamos el día martes, cuando veamos a Marx, pues obviamente Paulo Freire, toda la pedagogía de Paulo Freire tiene una fundamentación en la sociología de Marx, ¿sí? Y entonces hay que entender a Marx para entender a Freire, ¿sí? A Paulo Freire. Entonces, si yo no entiendo a Marx o no veo a Marx nunca o no leí nunca a Marx, pues va a ser no más complicado, porque Paulo Freire es muy sencillo de entender, ¿sí? Pero si yo leo Marx, voy a entender a mayor profundidad qué onda con Paulo Freire, ¿sí? Vamos a ver a Emilio Durkheim con su teoría sociológica estructural funcionalismo, la de Marx es materialismo histórico, vamos a ver a Max Weber con su teoría comprensiva y vamos a ver a Jürgen Habermas, a Theodor Adorno con su teoría crítica, ¿no? Que son esas cuatro teorías de la sociología. Entonces, cada clase, de las cuatro que nos quedan, ¿sí? Cada clase vamos a ir viendo una teoría sociológica, la voy a profundizar demasiado cada teoría sociológica porque ahí sí me voy a tomar, yo creo que las 3 horas de la clase
para explicarles cada teoría sociológica y relacionarla muy bien con la pedagogía, que tiene que ver el materialismo histórico con y Karl Marx y Engels con la pedagogía. Les recomendaré libros, se los voy a mostrar, les voy a ir recomendando libros, ¿sí? Para que ustedes, si quieren entender mejor alguna corriente pedagógica, yo les diría, ok, antes de meternos de lleno a la corriente pedagógica, hay que leer esta parte de sociología para que entendamos esa corriente pedagógica, ¿ok? Entonces, esto va a ser muy importante, esto es lo que estudia la sociología y entonces también parte de la sociología implica cuestionar los hechos y las decisiones que ocurren o que son tomadas, ¿sí? Sin más, así, es cuestionar lo que ocurre, los hechos, tanto los hechos como las decisiones que ocurren, ¿sí? O que son tomadas decisiones, ¿sí? O hechos que son tomados, ¿sí? Los hechos pasan, perdónenme, las decisiones se toman. Entonces, tanto hechos que pasan como decisiones que se toman, ¿sí? Así, sin más, se cuestionan. Ojo, ojo, les repito, cuestionar que los hechos y las decisiones, ¿sí? Los hechos que ocurren y las decisiones que son tomadas, así sin más, están condicionadas por la sociedad en la que vivimos. ¿Ok? Por ahí hay un libro muy importante en sociología, si les gusta, cuando lo veamos en su momento, en el estructural funcionalismo de Durkheim, Emil Durkheim. Cuando estemos viendo estas teorías, les voy a estar mostrando a los autores, no crean que nada más les voy a estar hablando de autores, sino les voy a estar proyectando los libros de las personas, o sea, las portadas para que ustedes identifiquen los libros, las fotos de, por ejemplo, quién fue Emil Durkheim, la foto, para que ustedes sí lo identifiquen, visualmente, ¿no? Pero Durkheim tiene un libro muy importante que se los recomiendo que se llama El suicidio, ¿sí? Emil Durkheim. Ahí en El suicidio te habla de cuestiones sociológicas, ¿no? Y de su corriente estructural funcionalismo, que es toda una corriente sociológica, ¿no? Entonces, fíjense bien, el trabajo del sociólogo no es otra cosa más que demostrar cómo las pautas y los procesos sociales terminan afectando nuestras acciones y nuestras decisiones. ¿Sí? Les repito, el sociólogo se encarga de explicar, ¿sí? Y de demostrar cómo las pautas y los procesos sociales terminan, perdónenme, afectando nuestras acciones y nuestras decisiones. Yo, por ejemplo, ahorita mientras les estoy grabando la clase, me estoy tomando una coca. Entonces, ¿qué, qué me llevó? Y esta es la pregunta sociológica. ¿Qué me llevó a decidir comprar una Coca-Cola? Ojo, ustedes me van a decir, maestro, tiene una necesidad. Ok, sí, bien. Acuérdense, la necesidad la vamos a definir como la falta de, ¿ok? Me hace falta en mi organismo, entonces me va a dar sed. Entonces tengo necesidad de tomar algo que me quite la sed, ¿ok? Esa es la necesidad. Necesito tomar algo. ¿Por qué? Porque me hace falta agua en mi organismo. Cuando me hace falta agua en mi organismo me lo va a pedir, me va a hacer evidente mi necesidad, me va a secar los labios, etcétera, etcétera. Cuando uno habla, a través de la saliva empiezas a gastar mucha agua, entonces tu boca se empieza a secar y entonces te pide que tomes algo, ¿sí? Para hidratarte, ¿ok? Bien, la necesidad es tomar agua. Digo, perdóname, tomar algo que me quite la sed. ¿Ok? Ahora, a esto, la Coca-Cola lo vamos a llamar satisfactor. La Coca-Cola no es una necesidad, la necesidad es quitarme la sed. Esa es la necesidad. La Coca-Cola es un satisfactor. Un satisfactor lo vamos a definir como eh, el objeto, la cosa o la persona con la cual yo voy a satisfacer una necesidad. Es la cosa con la que satisfago una necesidad, en pocas palabras. Eso es el satisfactor. La necesidad es
lo que yo necesito, pero el satisfactor es con el objeto o la persona con la cual yo voy a satisfacer esa necesidad. Esto es muy importante para la sociología, entenderlo, la diferencia entre necesidad y satisfactor. Eh, ¿Por qué? Los satisfactores van a ser diferentes en cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿qué me llevó a mí a ir a la tienda y comprar una Coca-Cola? Ese es un comportamiento individual. Ustedes van a decir, maestro, esa fue su decisión. Va y se compra una Coca-Cola. Esa es una conducta individual, ¿ok? Pero aquí viene la pregunta que te hace la sociología. ¿Por qué Coca-Cola? ¿Qué me hizo comprar la Coca-Cola? No fue la necesidad, porque la necesidad, pues puedo tomar agua, puedo tomar un jugo, puedo tomar un tejuino, puedo tomar muchas cosas para satisfacer la necesidad. Pero, ¿qué hace que específicamente Guillermo decida comprar la Coca-Cola? ¿Por qué Coca-Cola? Y luego vean el tamaño, no es el tamaño normal. Entonces, obviamente, en mi vida hubo experiencias previas al día de hoy que me llevan a tomar las decisiones que tomo. O sea, no todo lo piensen como, son decisiones mías. Es que dentro de tus decisiones está la sociedad. Obviamente, la mercadotecnia tiene mucho que ver en el que yo compre Coca-Cola. Pero ojo, no vayan a darle la explicación, no vayan a caer en la trampa de que todo es mercadotecnia. La mercadotecnia por sí sola no funciona. ¿Sí? El mejor método para vender algo es que lo institucionalices, o sea, que se normalice en una sociedad. Entonces, ¿quién no toma Coca-Cola hoy en día? Yo les pudiera decir que casi están normalizado a un nivel quizá menos, porque se le está ya dando una connotación negativa al refresco por diferentes circunstancias, ¿sí? Pero digamos que hace 20 años, eh, que no tomara Coca-Cola era como ver hoy en día a alguien que no tenga una red social. No les digo Facebook, Instagram, una en específico, porque más de una persona me puede decir, yo no tengo Facebook, o yo no tengo Instagram, o yo no tengo esto, ¿sí? Pero por lo menos tienes una red social. Entonces, hace 20 años, alguien que no tomara coca era casi lo mismo como hoy en día escuchar, no tengo redes sociales. O sea, va a ser casi un extraterrestre quien no lo haga. Entonces, te fijas cómo el tomar Coca-Cola se institucionaliza socialmente. Y entonces, lo raro no es quien tome Coca-Cola, sino es quien no lo tome. Y entonces, ahí viene la pregunta sociológica. ¿Quién determina la conducta de quién? ¿La sociedad determina la conducta del individuo o el individuo, que es el que forma las sociedades, determina cómo se comporta una sociedad? ¿Sí? Eso sería lo interesante. Y a eso me refiero con, hay que tener una actitud crítica, una actitud, en la sociología de, 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 de duda, de quiero investigar, quiero saber más, saber por qué esto, qué onda, por qué usamos coche, por qué. Les pongo un ejemplo hoy en día. Yo que tengo desde los 23 años dando clase y ahorita ya tengo 40, ya casi unos 10, ya tengo 17 años dando clase, si no es que más. A lo largo del tiempo, yo he utilizado diferentes ejemplos, como bien me conocen, para explicar cosas teóricas. Cuando, por ejemplo, quiero explicar algo y digo y utilizo de ejemplo el fumar. Cuando yo iniciaba dando clases, me era muy sencillo decir, ¿quién fuma aquí? Y muchos levantaban la mano, entonces me era muy fácil explicar lo que quería explicar, ¿no? Con este ejemplo de fumar. Normalmente lo utilizo para explicar lo que es el consciente y el inconsciente, ¿no? Entonces me era muy fácil. Pero ahora, sí, pero ahora pregunto, ¿quién fuma? Y sinceramente me es muy difícil que en un salón alguien me levante la mano para decirme que fuma. Entonces normalmente
Yo pregunto, nadie levanta la mano y ahora lo que tengo que hacer es decir, bueno, yo antes fumaba y ahora yo me tengo que utilizar de ejemplo. ¿Por qué? Porque ya en los salones no encuentras personas que fumen. Es muy raro, muy raro. Y les puedo decir, hace 17 años era muy común y era muy fácil preguntar, ¿quién fuma? Varios te levantan la mano. Hoy eso ya ha cambiado. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el cigarro se empezó o empezó a verse mal por parte de las personas, por parte de las sociedades, y entonces la gente deja de fumar. Porque hoy en día tú dices que fumas y eres mal visto, que fumas tabaco. Es más, yo les diría, las personas les es más fácil reconocerme que fuman marihuana que fumar tabaco. Hoy en día les puedo decir que es peor visto fumar tabaco que fumar marihuana. Ojo, aquí ya estamos y esto es importante en la sociología. Para entender las cuestiones sociológicas es muy importante que nos quitemos etiquetas, que no seamos prejuiciosos, ¿sí? Que no hagamos prejuicios, que simplemente veamos los hechos. ¿Sí? Aquí yo no estoy valorando si fumar marihuana es malo, es bueno, fumar tabaco es que es peor, que es mejor. Eso no nos interesa en la cuestión sociológica, ¿sí? De eso se encargará la cuestión de la moral o la ética, ¿sí? Acá en sociología lo que me interesa es analizar el hecho para entender a la sociedad, ¿sí? No si está bien lo que hace una persona, está mal, darle una connotación moralista, una cuestión negativa, simplemente analizamos hechos. ¿Por qué? Si nosotros vamos cargados de moralidad a analizar hechos sociales, nos vamos a equivocar porque vamos a estar sesgados. Entonces es muy importante simplemente analizar hechos, ¿sí? Solamente hechos. No le voy a dar una carga moralista a determinado hecho, ¿sí? Simplemente quiero explicarlo. Me interesa explicarlo, me interesa comprenderlo, porque si yo lo comprendo, lo puedo explicar. Si yo lo puedo explicar, lo puedo cambiar. Pero para cambiar algo, necesito primero entenderlo, explicarlo, y ya que lo entiendo y lo explico, lo puedo cambiar. Es decir, el machismo. El machismo yo lo tengo que entender y lo tengo que explicar. ¿Para qué? Para luego hacer una política pública y que esa política pública genere cambios sociales. ¿Sí? Los cambios sociales se generan a través de políticas públicas. ¿Sí? Entonces, y algo muy importante para ustedes en pedagogía, si tú quieres hacer un cambio en la sociedad, los cambios sociales te llevan mínimo 10 años de vida. O sea, si tú quieres ver el resultado de una política pública, mínimo tienen que pasar 10 años de que aplicaste esa política pública para que empieces a ver cambios en una sociedad. Hubo algo que ocurrió hace 10 años o más en la sociedad que hoy en día el fumar tabaco está visto como algo negativo en la sociedad. ¿Qué pasó? Ahí es donde entra la sociología. A ver, sociología, ¿qué pasó en las sociedades que ahora fumar tabaco está visto como algo eh, malo? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que ahora, hoy en día, ves a los jóvenes? Ojo, y repito, no estamos haciendo aquí y de eso no se encarga la sociología, no lo hagan, por favor, es porque eso no es aplicar sociología. No estamos calificando moralmente ningún hecho, simplemente vamos a analizar. Entonces, muy importante quitarse la parte moralista en la sociología. O sea, y, y algo muy importante, la sociología tampoco te va a decir, eran mejores los tiempos de antes que los de hoy. Los jóvenes de antes y ahora los jóvenes de hoy, eso tampoco hace la sociología. ¿Ok? Eso lo va a hacer cualquiera, pero un sociólogo va más allá. Y entonces, por ejemplo, hoy en día, esto como preámbulo para lo que les voy a decir, hoy en día es muy común, por ejemplo, yo de vez en cuando los sábados me toca pasar por el Parque Rojo, no sé si lo ubican, y hay un tianguis ahí que se puso, le llaman el tianguis de las nenis, así les llaman, ¿no? Es un tianguis, en su mayoría son mujeres las que venden en el tianguis. Este,
un tianguis si ustedes lo quieren catalogar como lo haría la sociedad feminista. Y entonces, ojo, no vayan a relacionar esto que digo con algo, con una connotación negativa, pero es muy común, no por el tianguis, sino ya es muy común que tú veas que los jóvenes andan fumando marihuana por la calle, ¿sí? Ojo, le repito, quítenle connotaciones negativas, o sea, eso ya es normal. De hecho, empiecenlo a analizar. Si ustedes caminan por el centro de la ciudad, ¿cuántas personas ves fumando? Ya no se ven a las personas, es muy raro ver ahora ya una persona fumando, ¿sí? No como antes. Antes yo recuerdo andaba caminando y era muy común que me pidieran encendedor, quizá porque antes fumaba yo, pero me pedían encendedor. Oye, ahora es muy raro, es casi imposible. De hecho, yo les puedo decir que desde que regresamos de pandemia, sí tengo la conciencia de que no me han pedido ni una sola vez, estando en la calle, encendedor. Me han preguntado que si tengo encendedor. Y antes de la pandemia era más común. Entonces, ojo, no solamente por la pandemia, obviamente hubo algo en la pandemia que no fue la pandemia en sí, sino algo pasó en esos 2 añitos que estuvimos guardados sin salir, algo pasó, algo pasó, ¿sí? Y eso de la sociología sería la encargada de decir qué pasó. Y esto es muy padre para ustedes que les tocó vivir esta época del año y estar estudiando, ¿sí? El año, discúlpenme, esta época de la vida que les tocó vivir y que ustedes están en universidad. La sociología sería la encargada, la ciencia encargada de decirnos qué pasó, qué pasó con la pandemia, qué cambios hubo, porque hubo cambios. No es la misma sociedad antes de la pandemia que después de la pandemia. Hubo grandes cambios de interacción, ¿sí? Hubo grandes cambios en cuestiones de interacción en la pandemia. Entonces la sociología se encarga de decirme esto. Ustedes cuando ya relacionamos sociología, la sociología de la pedagogía, ok, ¿qué cambios genera la pedagogía y cuál es la función de la pedagogía en la sociedad? ¿Qué tuvo que ver la pedagogía en la pandemia con esos cambios? ¿Cómo se dieron clases? ¿Sí? ¿Y qué cambió en las cuestiones educativas? Durante la pandemia, ¿cuál fue el papel de la pedagogía en esos cambios? Si dio la talla a la pedagogía, si hubo cosas que le hicieron falta a esa ciencia de la pedagogía, ¿sí? Cumplió su verdadero cometido. ¿Dónde quedó la pedagogía en la pandemia? O sea, todo este tipo de situaciones son o es la, la sociología la encargada de, y así es como vamos a estudiar esto. Entonces, por ejemplo, a partir de hoy sí me gustaría que creo que por aquí hay compañeras que son maestras pues que pienses esto, ¿no? Que el comportamiento que el niño tiene, que a lo mejor ya ustedes lo pensaban así, pero el comportamiento que los niños tienen no es otra cosa más que el resultado de las cosas que pasan en su casa. Entonces el niño se comporta como se comporta porque hay cosas en su casa que pasan, el niño va y las replica en la escuela. No es porque el niño, ay, Dios me mandó a este niño que me tocó, es mi cruz y lo tengo que aguantar, que te dicen los papás esto. No, señor, señora, es que su hijo está replicando cosas que obviamente en casa se permiten. Y entonces viene y las replica aquí. Es muy difícil, por no decirles casi imposible, que el niño haga algo en la escuela que en casa no lo haga, sobre todo cuestiones negativas. Va a ser muy difícil que en la escuela haga una cuestión negativa, sobre todo en primaria, yo les hablaría. En preparatoria sí se puede dar más. En preparatoria, ahí sí, en secundaria, preparatoria, ahí sí más se puede dar estos comportamientos. Y que el niño actúe y haga cosas que normalmente no hace en su casa. Pero en primaria, sí les diría, en nivel primaria, el niño va a actuar
dependiendo lo que ve en casa. Secundaria y preparatoria ya ahí sí puede actuar en cosas que no ve en casa. Puede ser en cosas que vea con los amigos en la calle y lo replica en la secundaria o en la preparatoria. ¿Por qué? Porque en secundaria y en preparatoria el joven empieza a ser libre, ¿no? Y entonces empieza a experimentar la libertad, ¿ok? Entonces esto es muy importante. Eh, es importantísimo. Acuérdense que por ahí hasta los 7 años de edad, el niño entiende la diferencia entre verdad y mentira, ¿no? Y que está mal mentir. Ya esta idea de que mentir está mal, hasta los 7 años el niño forma esos conceptos, ¿vale? Entonces, les repito, el sociólogo es el encargado de demostrar cómo las pautas y los procesos sociales terminan afectando nuestras acciones y nuestras decisiones. ¿Ok? Ese es el trabajo del sociólogo. ¿Ok? Ahora, hay unas características que tiene la sociología. ¿Ok? Primera característica que tiene un alto nivel de generalidad. ¿Ok? Tiene un alto nivel de generalidad. ¿Sí? Hay otras ciencias sociales que estudian aspectos de la sociedad, como puede ser la economía, el derecho, la psicología social, que no es lo mismo que la sociología, ¿ok? Entonces, es importante que este aspecto general, ¿sí? Este aspecto general que estudia la sociología, ¿sí? Este alto nivel de generalidad, ¿sí? Se debe interpretar como una necesidad para completar, ¿sí? Interdisciplinariamente. O sea, el sociólogo no solamente es la sociología y ya. La sociología va a interactuar con otras ciencias, con la filosofía, con la economía, con el derecho, con la psicología, con la pedagogía. Es decir, la sociología es perdónenme, interdisciplinaria. Convive con otras ciencias, con la antropología, y por ejemplo, la antropología, que es otra, es una ramificación de las ciencias sociales, una rama, hay antropología social y antropología biológica. Entonces, la antropología social es muy importante para la sociología, ¿no? Eh, en algún momento nosotros veremos algunas cosas de antropología social cuando estemos explicando las 4 teorías. Les repito, el día martes veremos el materialismo histórico de Marx. El día jueves de la siguiente semana veremos el estructural funcionalismo de Durkheim. El martes de la última semana veremos la teoría crítica, perdón, comprensiva de Weber, de Max Weber. Y el último jueves veremos la teoría crítica. Las vamos a profundizar, ¿no? Y me llevaré muchas horas de la clase explicándolas. Ahora, bien, eso es la generalidad, ¿no? Que entendamos que la sociología es interdisciplinaria, o sea, convive con muchas ciencias. Cuando uno realmente se quiere meter de lleno a la sociología, pues debemos saber un poquito de pedagogía, un poquito de psicología, un poquito de antropología, un poquito de economía, un poquito de derecho, un poquito de todo, ¿sí? Poquito de lingüística, etcétera, etcétera, ¿sale? Ahora, la sociología es una ciencia empírica, ¿ok? Es decir, todo conocimiento de la sociología proviene de la observación de una realidad concreta, ¿ok? Entonces, la sociología es una ciencia empírica, ¿ok? Es una ciencia empírica. Por ejemplo, yo en este caso, justamente hoy, lo quise poner en práctica con ustedes. ¿Cómo estoy poniendo en práctica con ustedes esta cuestión empírica? Bueno, se me ocurrió la idea de hacer un experimento social con ustedes, que es, mientras yo estoy dando la clase, puse un video de personas caminando por la ciudad de Japón en la parte, en lugar de mi fondo, ¿sí? Normal que tengo aquí atrás lo mío, mis libros, etcétera, plantas, etcétera. Decidí que iba a poner de fondo a personas caminando, aprovechando que la materia es de sociología. Y entonces ustedes
ahorita que ya lo saben, que lo hice intencionadamente y que va con una intención poner este fondo de atrás, que la intención no es que no vean lo que tengo atrás, pues ya saben lo que yo tengo atrás de mí. Este, la intención era que estuvieran viendo personas caminando mientras yo estoy hablando. Y que si en eso, si ustedes, por ejemplo, aquí lo que quiero es que ustedes empiecen a caniquear. Algo cambió, que yo ponga personas atrás caminando, las distraía, les ocasionaba algo, se podían enfocar más a lo que decía, se sentían en la calle, no se sentían en la calle. Por ejemplo, si ustedes vuelven a ver la clase eh, rapidísimamente, o sea, me refiero, le ponen, no sé, ahí, ya ven que le pueden poner que vaya a velocidad rápida, este, se hacían preguntas de lo que iba pasando, se les antojaba, por ejemplo, si ustedes ven ese lugar que está a mi izquierda, se ve interesante ese restaurante. A mí, por ejemplo, ahorita que lo vi, apenas lo hago consciente, porque ahorita estoy hablando de esto, por fin puedo ver muy bien el, la calle, pues me llamaba la atención, más de un lugar de los que veo ahí me llaman la atención para entrar, entonces me gustaría entrar. Entonces, ¿qué te está generando a ti, por ejemplo, el estar viendo esta ciudad atrás, estas calles atrás, y que pareciera que vamos caminando por ahí? ¿Qué te está generando? Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo hice es esta cuestión empírica. Les quise traer a la clase grabada algo empírico. Es decir, estarles a ustedes mientras yo les estoy dando la clase, generándoles algo. Porque el maestro puso eso de video ahí atrás de él. Me está distrayendo, o sea, eso es la sociología, ¿sí? Esa interacción, o sea, si ustedes ven también, por ejemplo, los paraguas. Todos traen paraguas, obviamente está lloviendo, pero hay diferentes tipos de paraguas. Entonces, el tipo de paraguas también te habla de algo que se llama conciencia social o el inconsciente colectivo, que lo llamaba se me va ahorita el nombre, se me va el nombre del psicoanalista que hablaba del inconsciente colectivo. Sí, es un psicoanalista, no es Freud, pero ahorita se me va el- el nombre, malamente se me fue el nombre ahorita, pero bueno, es este tipo de situaciones, ¿no? Aquí lo que yo quise hacer con ustedes es poner la sociología en forma, ¿no? Es decir, ponerla en la práctica. Les puse un video de personas caminando atrás de mí. Y obviamente ese video les estaba generando algo. Es casi imposible, ¿sí? No les digo que es imposible, porque puede llegar a pasar, pues es casi imposible que no te haya generado nada estar viendo esas calles allá atrás. O te distrajo, o te gustó, o te relajó, algo pasó contigo al estar viendo. Entonces, de eso se trata, es una de las características de la sociología. La sociología es empírica. Tenemos que hacer que pasen cosas. Eso es lo bonito de la sociología. La sociología te saca del status quo. No sé si han escuchado esto, la palabra de status quo. El status quo es que todo se mantenga igual. Entonces, para nosotros generar cambio, necesitamos algo que se llama agente del caos. El agente del caos es lo que provoca que las cosas se muevan. Entonces, por ejemplo, yo lo que propuse como agente del caos es poner este video de Japón en la parte de atrás, donde vas a ver personas caminando, ¿no? Entonces, vamos caminando por la ciudad de Japón. Entonces, quise traer un poquito de caos a la clase, ¿sí? Este, algo diferente. Entonces, esta es una característica, pues, de la sociología. Ya vimos que es interdisciplinaria, ya vimos que es empírica, o sea, la observación es importante. Ustedes chequen qué tan observadores, qué tan observadoras, perdón, son, de qué se dieron cuenta en el video que pasaba aquí atrás de mí. ¿Vieron alguna particularidad? ¿Vieron alguna generalidad? ¿Sí? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Oiga, maestro, ¿sabe qué? Yo estaba poniendo atención en la clase, entonces no observé mucho. ¿Qué tanta capacidad tengo para escuchar y observar? También con esa intención, lo hice. Ustedes se empiecen a evaluar
¿sí? Si tengo la capacidad de estar escuchando mientras estoy observando cosas, que eso es una habilidad que vamos a ir adquiriendo en la carrera, muy importante para las ciencias sociales, psicólogos, filósofos, pedagogos, ¿sí? Sociólogos. Es muy, muy importante, ¿no? Entonces, esta cuestión, este, aquí quise, les repito, representar esta parte de característica de la sociología, el empirismo. ¿Sí? La observación. Ahora, la sociología, otra de las características que sería la tercera, ya llevamos dos, que es interdisciplinaria, fue una, que es empírica dos. La tercera es que es una disciplina teórica, ¿sí? Ya que no se limita nada más a la observación de hechos, ni a la exposición cuantitativa de datos, ¿sí? Sino que también tenemos teorías, integra conclusiones parciales, ¿sí? Conclusiones parciales de lo que aportan las investigaciones empíricas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este sentido, ¿sí? Una teoría es un hecho o un enunciado que expresa cómo y por qué unos determinados hechos están relacionados. Eso es lo que es una teoría, ¿sí? Son enunciados que expresan por qué determinados hechos están relacionados. Y ahí está la teoría en la sociología. Entonces, esto es lo que va a ser la sociología, ¿sí? O sea, por ejemplo, que yo les diga, ¿cuántos paraguas transparentes vieron en el transcurso que yo estaba hablando y de las personas que traían paraguas? Entonces, ¿qué lleva a las personas a utilizar paraguas transparentes? ¿Por qué se pusieron de moda los paraguas transparentes? ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre el que sea transparente y la lluvia? Ah, es que así puedo ver hacia arriba. O sea, esto sería interesante, ¿no? Eso es lo que hace la sociología, discúlpenme, ¿no? Es relacionar hechos a través de enunciados para explicarlos, ¿sí? Eh, Necesito explicarlos, ¿sí? Necesito expresarlo de manera escrita, de manera verbal, ¿sí? Y que haya una relación entre el hecho A y el hecho B. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la sociología? Sería la encargada de decirte qué tiene que ver o cuál fue la importancia de Napoleón Bonaparte para que se llegara a dar la Primera Guerra Mundial. Sí, fueron años de diferencia. La Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1910. Napoleón Bonaparte, estamos hablando de la Revolución Francesa, 1789. Oye, un montón de años, ¿sí? Hay mínimo 200 años de diferencia, mínimo, ¿sí? Y entonces, eh, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, no tantos, ¿verdad? No, casi 200 años, pero ¿cuál fue el impacto social que tuvo una persona como Napoleón Bonaparte para que pudiera influenciar su existencia en la humanidad, que se diera una Primera Guerra Mundial, si es mucho tiempo de diferencia, entre comillas? ¿Qué tiene que ver Napoleón Bonaparte con los bancos? Que se crearon bancos por el hecho de que existiera Napoleón Bonaparte. ¿Cuál es la relación entre los bancos y el conquistador Napoleón? ¿Cuál es la relación? ¿Ok? Entonces, tú checando esas relaciones puedes explicar cosas a futuro de la sociedad. Se los explico, el miedo. Entonces, a través del miedo y la culpa, tú controlas a las sociedades. ¿Sí? El miedo es una emoción, la culpa es un invento de la sociedad, ¿no? La culpa se inventó a través de las religiones, etcétera, para controlar a las personas. Entonces, tú puedes controlar a una persona, tú puedes manipular a una persona a través de dos cosas, del miedo y de la culpa. Ah, ok. Y entonces eso es lo que nos enseñó Napoleón Bonaparte y los bancos. Exactamente. Esa parte histórica, si tú la estudias a profundidad, te va a enseñar cómo el miedo y la culpa, o a través del miedo y la culpa, tú puedes manipular a un grupo de personas, a un país entero. Y entonces a lo largo de la historia, tú vas a ver cómo se ha replicado esto a través del miedo
¿sí? Con el famoso cuento, y hay un cuento que te lo explica, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ¿sí? Y entonces, así hay países enteros, hay naciones enteras que a lo largo de su historia se la pasan con que viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, ¿sí? Nos pasó a nosotros, vean cómo vamos repitiendo la historia. Ya no, lo explicamos socialmente cómo es que pasó, pero la historia es la encargada de decirnos qué pasó. La sociología va a ser la encargada de decirnos por qué pasó lo que pasó, ¿sí? Entonces vean cómo se replicó, ¿no? Esto de Napoleón Bonaparte y los bancos se replica en la pandemia. Te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, aguas porque te vas a morir. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A comprar, a comprar. Se necesitaba activar la economía. Y entonces, ¿cómo activamos la economía? Métele miedo a la gente de que se va a morir para que se quede guardada en su casa, pero consumiendo. Porque te quedaste en tu casa, pero necesitábamos que siguieras consumiendo, que siguieras comprando. Entonces, yo lo recuerdo muy bien. Es cuando más he visto carros de Mercado Libre y de Amazon en mi cuadra, cuando estaba la pandemia, cuando supuestamente no había dinero, cuando supuestamente este, eh, no había dinero, cuando supuestamente la gente no estaba trabajando, como si no hay dinero y si la gente no está trabajando, porque están consumiendo. Ya se supone que no podemos salir, entonces si no puedo salir, no puedo generar dinero, y entonces, pero ¿cómo es eso? No puedo salir, no puedo trabajar, pero sí puedo consumir. Esas cuestiones son las interesantes, esas cuestiones son la parte importante que explica la sociología. En la parte, por ejemplo, de ustedes, que es la pedagogía, el otro día me pasó algo interesante aquí con los muchachos de prepa que les platicaba, que me tocó dar una clase. En preparatoria me tocó la situación muy llamativa, muy llamativa, de que muchachos eran muy desmadrosos, pero algo exagerado, ¿eh? Nunca me había tocado unos grupos así desmadrosos. Me tocaron en prepa, bueno, específicamente uno nada más. O sea, era en algún punto cuando yo inicié, sí, el primer día me tuvieron un poquito de miedo, porque como yo llego en preparatoria a poner mis reglas, digamos que ya la segunda semana ya estaban, parecía que había ocasiones que me hacían sentir como que si no existiera, se paraban y mientras yo calificaba, pero parecía ahí una guardería total. Y entonces una alumna me hizo evidente algo, ella sin saber, obviamente, pues son muchachitos de preparatoria. Ella, sin saber, se los digo, no porque no tenga conocimiento ella, sino porque me lo dijo, ella me planteó algo y obviamente ya yo con el conocimiento que tengo dije, claro, claro, ¿cómo se me llegó a pasar ese detalle? Fíjense bien, va a ser un detalle que a mí sí me pegó muchísimo porque dije, yo tan observador que soy, tan analítico que soy, lo, lo dejé de pasar de largo. ¿Qué fue? Me dijo, maestro, es que yo estuve, o sea, me estaba platicando cómo fue su secundaria y entonces me dijo, yo realmente los 2 primeros años no tuve secundaria porque fue en línea y luego el tercer año que ya regresamos, los maestros ya no daban clase. Entonces, ella llega a preparatoria y de hecho fue de las alumnas que me dijo, maestro, me está ocasionando problemas su clase porque usted se mueve mucho y me mareo. Y entonces, obviamente, ¿no? Porque pues ella no, realmente son 3 años que tuvo perdidos, o sea, perdidos. Sí, va a tener el papelito de la secundaria perfecto, pero en sí no tuvo esa interacción, no supo cómo se interactuaba realmente, ya no como la primaria, sino en esta interacción que ustedes bien saben, en la secundaria es muy diferente a la primaria. Entonces no tuvo esa interacción. Entonces llega a la preparatoria, entonces llega a la preparatoria y la preparatoria realmente es como su secundaria. Y entonces, pum, a mí me cayó ahí una piedra pesada en la cabeza porque dije, claro, todos los muchachitos que tengo en este momento aquí en primero de prepa tienen
la misma experiencia que ella. 2 años fueron perdidos y lo más seguro es que la gran mayoría de aquí, su tercer año, los maestros o no daban clase o era una semana en línea, otra semana en presencial y se pierde mucho de la clase. Entonces, el muchacho de prepa, hoy en día los que están en primero de prepa, vienen y van a venir con unos vacíos grandísimos, tanto intelectuales, académicos, como de interacción con los compañeros y con los maestros. No tienen límites, no saben respetar límites, no conocen sus propios límites. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, esta parte, se fijan, para la pedagogía es muy importante saber que, en qué contexto o de qué contexto vienen mis alumnos. ¿De qué contexto en todo sentido? ¿De qué contexto cultural? ¿De qué contexto social? ¿De qué contexto histórico? ¿En qué contexto me llega el alumno? Pongan siempre mucha atención. ¿De qué contexto te viene el alumno? Yo dejé pasar de largo ese contexto. No les digo todo. Sí tenía en cuenta ciertas cuestiones, la edad, de qué familia venían, en qué zonas vivían, etcétera. Pero se me pasó de largo el pequeño detalle de la pandemia, ¿no? Entonces, esta cuestión de la pandemia obviamente afectó a los jóvenes en algún sentido, tanto académico como de cuestión, sobre todo en el fallo que yo les veo es al momento de convivir con la autoridad. No les diría con ellos, sino entre ellos, no, sino con la autoridad. Eh, Les cuesta mucho trabajo la cuestión de las reglas, respetar las reglas. Entonces, ahorita lo que yo logré ver, no sé si sea exclusivo de esa preparatoria que me tocó, si sea algo generalizado, les cuesta mucho trabajo la cuestión de las reglas. Y a las instituciones les cuesta mucho trabajo, por lo que veo, hacer que el alumno se encuadre en sus reglas. Porque, por ejemplo, y aquí les puedo decir, tengo la teoría, o mejor dicho, tengo la hipótesis de que no solamente fue en la preparatoria en la que estaba, sino que es una cuestión generalizada. Porque un día de los que estábamos en la prepa, día de clases, nos dieron la indicación de que para los primeros iban a tener una reunión vía Zoom, donde les iban a explicar cómo utilizar los libros de manera digital. Y entonces nos metemos a la conferencia vía Zoom, donde los iban a explicar, y algo pasó que iban a estar todos los planteles de la preparatoria, porque hay muchos planteles, no solamente es en el que estaba yo. Y los alumnos se empezaron a meter, se supone que los únicos que íbamos a accesar a la conferencia íbamos a ser los docentes y le vamos a proyectar en una televisión en el salón. Entonces de repente se empezaron a conectar los alumnos a la conferencia desde sus celulares, pero del plantel en el que yo estaba no era ninguno, porque tenía yo a los tres grupos continuos. Yo estaba en uno, otros dos maestros estaban en otro, pero todos con conocimiento de causa, todos los alumnos estaban tranquilos y ninguno tenía el link de la conferencia, pero en otros planteles sí, entonces se empezaron a meter a la conferencia y empezaron a decir cosas sin sentido como pene y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces el conferencista se enojó, yo creo que no duró ni 4 o 5 minutos y se desconectó y de hecho regañó a los maestros, el conferencista, dijo que si no querían estar ahí o si no les gustaba su trabajo, que no lo hicieran, que se desconectaran. eh, pero no fue cuestión de los docentes, sino los alumnos empezaron, quién sabe cómo, consiguieron el link, se metieron de su celular y empezaron a decir todas las cosas, ¿no? Entonces, esto es importante. Eh, Esto lo único que te refleja es qué está pasando con las cuestiones de la sociedad, pero las cuestiones académicas, las cuestiones de reglamentos, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces es muy importante. Y aquí hay una dualidad em, o una doble moral, ¿no? Quiero mucho orden en mis salones, pero
al momento que viene una actividad institucional, no se ve reflejado ese orden que pido en los salones al momento de hacerlo como institución. Es decir, le exijo al docente de manera individual que tenga a los alumnos como militar, pero al momento de que lo hacen institucionalmente no se logra. ¿Sí? Y yo les pudiera decir, tampoco uno como docente lo llega a lograr al 100% en los salones. ¿Por qué? Son muchos alumnos. Este contexto que les platiqué de la pandemia es importante y entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces imagínense, por ejemplo, ahorita en preparatoria. En preparatoria vas a tener alumnos, por ejemplo, quizá que estén por terminar la prepa, que apenas regresaron a presencial a la prepa. Y vas a tener otros alumnos que están llegando a la prepa, pero llegan a la prepa sin tener la secundaria de manera presencial. Y entonces ya tienes una mezcla en las preparatorias de jóvenes que dejaron de interactuar muchísimo tiempo en una escuela como tal, ¿no? Y obviamente eso cambia cosas en el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, eso es importante a tenerlo en cuenta. Les quería platicar esta experiencia. Ahora, la sociología, también muy importante, es una disciplina abierta, ¿sí? Es decir, aquí no hay dogmas, no hay dogmatismos, no hay adoctrinamiento, no es que debes de pensar de esta manera determinada, no es que debes de seguir a rajatabla esta teoría, ¿sí? Entonces, promovemos mucho en la sociología el cuestionamiento, la pregunta. La pregunta es lo que te lleva realmente a conocer de las sociedades. Oye, ¿por qué, por qué actuamos como actuamos? Oye, por qué no me permiten llevar cachucha a la escuela? Eh, ¿Por qué no podemos utilizar pantalón de vestir con tenis Nike o con Skechers? ¿Por qué los Crocs son cómodos y entonces ya todo el mundo los utiliza en domingo? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué los jóvenes ya no quieren estudiar? Que ya no les parece atractivo estudiar, ya o quieren ser narquillos, o quieren ser streamers, o quieren ser empresarios. Pero ya las profesiones, entre comillas, van muriendo poco a poco. Ya los jóvenes ya no les llama la atención ser médico, no digo a todos, ¿sí? Pero obviamente disminuyó. Ya no les llama la atención ser abogados, ¿sí? Ya no les llama estudiar algo que les apasione, ya es la cuestión del dinero. eh, ¿Por qué esta generación es como es? ¿Por qué la otra generación es como era? O sea, eso es lo que se encarga la sociología, ¿no? Hacerse este tipo de preguntas. ¿Por qué somos como somos hoy en día? ¿Qué cambió con la pandemia? O sea, la pregunta, acuérdense, cuando tú te haces una pregunta, ahí es donde inicia el verdadero aprendizaje, con la pregunta, ¿ok? Entonces, esto va a ser muy, muy importante. La sociología es una ciencia cuya metodología es objetiva, o sea, busca la verdad a través de la investigación de datos, ¿ok? Esto también es muy importante, no lo vean algo como algo pacheco, no. La sociología es objetiva, ¿ok? Y ha de ser crítica social, ¿ok? Entonces, eh, somos miembros como sociólogos, somos miembros activos de la sociedad, pero no por ello vamos a estar adoctrinados a ella. Un sociólogo activo de la sociedad siempre va a buscar su transformación, ¿sí? Entonces, como el sociólogo, cuando estudiamos sociología, tenemos mayor conocimiento del cómo es que pasan las cosas, interacción, cómo es la sociedad, por qué es como es, ¿sí? Y al ser parte activa de la sociedad, ¿ok? Es más difícil aceptar las cosas como son. Esto también es algo fundamental de la sociología. Cuando tú tienes un muy buen maestro en sociología, en la materia de sociología así como tal, eh,
te empiezas a dar cuenta y empiezas a renegar de cómo son las cosas en la sociedad, porque te das cuenta que pueden ser mejores o te cuestionas por qué debe ser así. Yo, por ejemplo, cuando estaba joven, adolescente, estaban de moda los antros, ¿no? Y entonces tú para ir a un antro y entrar a un antro, tenías que irte de vestir. Y si no les gustaba cómo te vestías, no te dejaban pasar. Cuando yo tenía, no sé, 15, 18 años, en los antros era así. Y yo recuerdo que yo me cuestionaba muchísimo, tuve un muy buen maestro de sociología y de filosofía, y yo decía, ¿por qué la gente le gusta en las noches, en su tiempo libre, ir a un lugar donde los discriminen y donde un individuo eh, que probablemente en la escala social esté muy por debajo de ti, va a decidir si entras o no? Entonces, no es que esté mal que esté por debajo en la escala social, pero a lo que me refiero, muchas veces va a sacar su frustración con personas que él considere que en la escala social están más altos que él. Y entonces va a sacar ahí su frustración. Entonces, ¿por qué las personas se les hace atractivo ir a un lugar y pedir entrar a un lugar donde las califiquen? ¿Por qué a la gente le gusta esto? Yo me lo cuestionaba de joven, ¿no? Pero de esto se encarga cuando tú estudias sociología, cuando te metes de lleno a la sociología. En mi caso es una de las ciencias que más me apasionan porque la sociología te permite entender y cuestionar muchísimas cosas que ya están preestablecidas, ¿sí? Que ya están preestablecidas. Entonces, por ejemplo, hay cosas que han ido cambiando y muchas cosas para mal, ¿no? Entonces, esta cuestión, por ejemplo, de que hoy en día ya no ves a las personas interactuar como antes. No para decirte, le repito, no para decir los tiempos de antes son mejor, pero obviamente el que no interactuemos está trayendo problemas sociales. ¿Por qué? Porque los tejidos sociales se van rompiendo. Entonces, si tú no estás comunicado, es más fácil que llegue alguien y te manipule, te controle, te domine, te engañe. Cuando las sociedades están comunicadas, es más difícil que alguien los controle, los manipule, los engañe. Y entonces también, ¿no? Esta cuestión de esta cultura del individualismo que se está dando mucho hoy en día, bueno, ¿quién les dice que no es, que es una decisión personal? O sea, para mí, por ejemplo, es algo que están creando los gobiernos, específicamente los banqueros. Están creando esto de que las sociedades se dividan, el individualismo. Entonces están introyectando en las personas la idea de que el individualismo está bien. Simplemente véanlo en lo que está pasando hoy en día. Hoy en día las rentas están carísimas y comprar una casa ya ni les digo. Pero estamos todos, y eso es mundial, ¿eh? Eso no es nada más aquí en México, eso es mundial. Estalló en Europa primero y ya llegó acá. Hace como un año y medio, cuando estaba la pandemia, yo platicaba esto en clases y les decía, eso que está pasando en Alemania, en Finlandia, va a llegar acá a México. Va a llegar el momento en que va a ser imposible que te compres una casa. Entonces los gobiernos ya deberían estar haciendo algo desde ahorita. No lo hicieron, ya llegó acá, ya tenemos ese problema. Quizá no explotado del todo, pero específicamente en Guadalajara es de las ciudades en México donde el problema está más fuerte. Entonces, te fijas cómo la sociedad no está fortalecida, no está unida, y entonces es más fácil que nos controlen, nos dominen. Es decir, esto que es una necesidad básica, el tener casa, ya no toda la gente lo está pudiendo satisfacer. Y entonces te metieron la idea de que vivir con roomies está padre, y que es lo nuevo y que es lo de moda. Pero realmente, ¿quién te dice que es lo padre o simplemente es lo que te quieren hacer creer a través de redes sociales, a través de series de televisión? Si se fijan en las series de televisión, ya ahorita la mayoría de protagonistas viven con roomie.
Entonces te van adoctrinando a que te acostumbres a eso y que no solamente te acostumbres, que lo quieras, que te parezca buena idea. Oye, no aguantas ni a tu hermano, vas a aguantar a un extraño, a 20 extraños, ¿sí? Pero no hay de otra. Y entonces te conformas. Y ese es el problema cuando el tejido social, ¿sí? El individualismo, ese es el problema, que el tejido social se va desquebrajando, nos vamos separando como sociedad y entonces las cosas que están incorrectas, que no deberíamos aceptar, las empezamos a aceptar como sociedad y nos acostumbramos y nos aguantamos, ¿no? Y bueno, ya nadie puede comprar casa, ¿no? Entonces, pero ese es problema con uno que compre casa, ya es, yo sí pude, todos deberían poder. Es que el problema es que son flojos, ¿no? Y entonces nos empezamos a individualizar en lugar de ver el bien común. Sí, de, ok, yo pude comprar casa, pero esa es mi situación de vida, pero el 90% de personas no ha podido comprar casa o no va a poder comprar casa. Entonces, ¿sabes qué? Yo me voy a unir a esas personas porque a lo mejor en esto yo sí pude, los demás no, pero esa unión social lo que hace es que cuando a mí algo me afecte, los otros también me van a apoyar. ¿Por qué? Porque cuando a ellos les afectó algo, yo los apoyé independientemente de si yo lo pude lograr o no lo pude lograr, hay un bien común. Y esa es una característica de las sociedades. Las sociedades, ¿sí? Buscan el bien común y es algo de lo que se está perdiendo, ¿ok? Entonces, el sociólogo o el estudiante de sociología, en este caso usted sociología educativa, tiene un impacto sobre la sociedad. Cuando tú te metes de lleno a estudiar sociología, inmediatamente vas a generar un impacto en la sociedad, porque te vas a empezar a cuestionar cosas. Oye, ¿por qué esto es así? Esto es así. Oye, ¿por qué me piden planeación en la escuela? Sí, oye, cuando yo doy una clase realmente de esa planeación, ¿cuánto sigo? Pero luego me dicen que el estudiante es el que debe hacer la clase, no yo, a través de sus preguntas. Pues, ¿para qué hago planeación? No, es que debes, sí, pero ¿por qué me dejas tanto papeleo? ¿Por qué hay tanta burocracia en la educación? ¿Cuál debería ser el sentido de la educación realmente? Tanto papeleo. eh, Conozco muchas alumnas que trabajan de maestras a niveles primaria y secundaria y todas de vez en cuando me faltan a clases y siempre es por lo mismo. Siempre me dicen, es que maestro, tengo que entregar esto y que me piden planificaciones y que me piden la bitácora y que me piden, y dices, están burocratizando la educación y entonces ya qué es lo importante, lo que hay en papel o lo que hace el maestro en el aula con los alumnos. Entonces pareciera que tiene mayor importancia lo que hay en papel y lo que hace el maestro en el aula ya pasa a segundo término. Y ahí es cuando se empieza a burocratizar la educación, ¿no? Y esto es importante. Esta cuestión también, por ejemplo, que se encargaría la sociología de por qué la educación se convirtió en un negocio. Y entonces, ¿qué provoca y cuáles son las problemáticas que va a traer consigo que la educación se convierta en un negocio? O sea, que no sea un evento por aparte, ¿sí? Es decir, que no tenga nada que ver con negocio. La educación es una necesidad humana, ¿sí? Conocimiento es una necesidad humana. Entonces, eh, ¿qué va a provocar que deje de ser una necesidad y pase a ser un negocio? ¿Ok? Y eso es lo que haría la sociología, ¿vale? Por ahí, nada más les voy a encargar que me respondan eh, unas preguntas que les voy a mandar muy importante, ¿sí? Como parte de la clase, que me respondan unas preguntitas, no tiene que ver con, o sea, no es de que me respondan cosas que yo hable aquí, sino van a ser preguntas que quiero que ustedes, caniquen un poquito, se las voy a mandar junto con la clase, ¿sale? Entonces les pido que respondan esas preguntas y una vez las respondan, esas no las van a subir a Classroom. A Classroom ya les subí todas sus actividades que tienen que subir, ¿ok? Estas preguntas me las van a mandar contestadas por WhatsApp,
¿ok? No a Classroom. Lo que está en Classroom, eso sí les pido que lo suban, pero estas preguntas que les voy a mandar para el día de hoy, les pediría que me las manden por WhatsApp, ¿vale? Y de preferencia que si las pueden contestar en su horario de clase, pues mejor. Si no tienen oportunidad de checar la clase en su horario de clase, pues las contestan en el transcurso, de la semana y el del resto de la semana y el fin de semana y me las mandan, por favor. ¿Sale? Entonces le repito, para la siguiente clase el día lunes, digo, perdónenme, el día martes, igual, discúlpenme, se las voy a tener que mandar grabada porque estoy teniendo a pacientes los martes.